Bien, ¿qué tal? Buen día a todos. Ahí estaba Miriam adelantando los temas, creo que son temas variados, son increíblemente variados y esto también depende mucho de la gente que se va sumando al ciclo y a los cuales agradecemos, ¿no? El tema acopiador, que es un sector muy pero muy importante en el país, bien, y el tema a resolver o a tratar es conocer la opinión del sector con relación a la atribución de ingresos en materia del convenio multilateral. Luego el tema criptomoneda, que es una actividad muy pero muy nueva, bien, pero que en definitiva las empresas, llámese acopiador o cualquier otro tipo de actividades, dentro del flujo de inversiones y de dinero disponible, buscan de alguna manera cubrirse bien del riesgo país que todo lamentablemente padecemos. Y el tema Formosa, un tema netamente local, pero que indefectiblemente está relacionado con los otros temas, ya que los fiscos avanzan en buscar recaudaciones y esas recaudaciones tienen que ver a distintas interpretaciones que se le da a la norma de impuesto local, ingreso bruto, como así también el tema convenio multilateral. O sea que parecería que son temas todos muy distintos, y claro que sí, que lo son, y la audiencia es muy distinta, pero a su vez también, en definitiva, en el fondo, siempre apuntamos a lo mismo, ¿no? A tratar de temas relevantes de interés de los contadores, a los efectos de darle alguna orientación al momento de resolver, de tener que analizar y resolver determinada cuestión. Bien, es un gusto tenerlo a Néstor Tetti. El doctor es especialista y es representante del sector del Centro de Asociación de Acopiadores de todo el país. Bien, él representa a la Comisión de Impuestos de la Federación de Acopiadores de Grano. Bien, o sea, es una palabra autorizada en el sector y sin duda en un sector muy, pero muy importante en la Argentina. Oportunamente la Comisión Arbitral resolvió, y por ello la llave de invitación a Néstor, en una resolución que la 7 del 2023 en Intagro, Sociedad Anónima, el tratamiento del comisionista que está relacionado con el comercio de grano. Bien, y ahí tenemos dentro de los que están comercializando el grano, bien, un poquito el tema en particular lo va a avanzar Néstor, tenemos a los acopiadores, y como uno conoce al sector y sabe la especialidad de la cuestión, que no es tan sencillo resolverlo en un régimen especial o en un régimen general, nos propusimos invitarlo a Néstor, y esto es un trabajo que hicimos durante la primera parte del año, para que él venga y exponga la posición tanto de la Federación de Acopiadores como de los acopiadores en materia del convenio multilateral. Así que, Néstor, es un gustazo tenerte, te damos la palabra. Bueno, buenos días. El gusto es mío. Muchas gracias, José, y al Consejo de Ciencias Económicas de Cava por la invitación. Un gusto compartir con Daniel y con todos los que están en la mesa. Y ha sido muy generoso vos con la presentación. Lo único que hacemos es tratar de sobrellevar y resolver en la Comisión de Impuestos de la Federación de Acopiadores todos los problemas que tenemos que hacen fundamentalmente a la actividad. Yo digo que analizar esta situación sin plantear concretamente cuál es la actividad del acopiador es lo que nos puede llevar fatalmente a los errores. ¿Por qué? Porque si bien es un intermediario, y la legislación habla sobre los intermediarios, hay muchísimas diferencias entre los distintos intermediarios. El acopiador consignatario, por definición, es una persona física o una persona jurídica, una empresa que comercializa granos por su cuenta y orden, y además tiene la posibilidad y la necesidad y la obligatoriedad de tener plantas de almacenaje donde ahí realiza servicios, acondiciona
y es depositario de los granos de sus comitentes. Con una cuestión mayor aún, que es concretamente sobre la base de la pérdida de identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los granos llegan a las plantas intermedias o finales, son bienes fungibles y que pierden identidad. Es decir, si no estaríamos en la utopía de que cada planta tendría que tener un silo para cada grano de cada depositante. Y por eso son depósitos irregulares. ¿Por qué? Porque se sabe que un productor o un depositante tiene granos, pero no sabe cuál es su grano. Y esta es una característica que después va a tener incidencia en todo lo que vamos a tratar. Y el acopiador consignatario actúa a nombre de su... El comercio de granos es claramente, para definirlo, diferente a muchos, con una oferta muy atomizada, que es una pirámide, donde están todos los productores, una demanda totalmente concentrada, que es donde están concretamente los destinos finales, exportadores, molinos, fábricas, consumo. En la jerga del consumo interno se le llama a los feedlots, criaderos de pollo, etcétera, etcétera. Y en el medio están los intermediarios. ¿Cuáles son esos intermediarios por excelencia? Los corredores y los acopiadores. ¿Y son iguales? Diametralmente diferentes. No tienen nada que ver lo que hace uno con lo que hace otro. No, pero Néstor, ¿cómo si el corretaje hace una intermediación y el acopio también? Sí, pero hay una diferencia sustancial. El corretaje es un auxiliar de comercio que acerca a las partes y actúa a nombre y por cuenta de terceros. Y el acopiador consignatario es alguien que actúa a nombre propio y por cuenta de terceros. ¿Qué otra particularidad tiene el acopiador consignatario en el comercio de granos? Que tiene la disponibilidad y la disposición de los bienes, que son los granos, que tiene depositados como tal, como depositantes. Entonces, ahí hay toda una cuestión que no tiene, es decir, similitud con la del corretaje. En ese escenario, cuando vamos viendo cómo se generan las operaciones, el acopiador consignatario tiene dos actividades fundamentales. Una es la logística y la otra la comercial. Y ustedes me dirán, Néstor, ¿qué tiene que ver la logística? Y la logística es casualmente cuando el productor manda los granos a través del acopiador a un destino intermedio o a un destino final, es la logística. ¿Y dónde van esos granos? En función de la logística de cada empresa. Puede ir, como tiene la disponibilidad y disposición, puede ir a su planta, puede ir al destino final, puede ir a alguna planta de otra provincia que tenga. Entonces, en ese lugar, en el primer lugar, ya pierde identidad el grano del productor. Es decir, el productor sabe que su grano va en el camión del campo al primer destino o planta, que puede ser intermedio o final. Cuando se confirma la carta de porte electrónica del productor en el primer destino, ahí perdió identidad. ¿Y qué le queda al productor? Que tiene la certificación primaria de grano, que dice que tiene tantos kilos de un producto con una determinada calidad. Agreguemos este otro tema a esta comercialización. Yo siempre digo, y no tengo nada contra los tornillos, todo lo contrario, pero digo, no es lo mismo un grano que un tornillo. El tornillo sigue siendo el tornillo, no cambia la calidad, no cambia. Acá cambia la calidad, porque hay acondicionamientos, porque hay un montón de actividades que se generan dentro del acopio y que la genera el acopio en esas plantas de almacenaje o en plantas de terceros que cambian
el bien para ser necesariamente cambiados para ser comercializados, es decir, porque si viene un maíz húmedo hay que ponerlo en condiciones de ser vendido. Entonces, ese es otro tema. Y el otro tema que también es relevante, el hecho de entregar los granos por parte del comitente, que es el productor, a un acopiador consignatario, tiene absolutamente nada que ver con la transferencia de eso. El productor lo entrega, lo deposita y lo vende cuando quiere. Lo puede tener vendido en ese momento, lo puede vender después, lo puede vender al año. Es decir, no hay una cuestión de temporalidad entre la entrega y la venta. Esto también tiene que ser relevante. Y por otro lado, toda esta particularidad de la comercialización de granos y todo el comercio de granos tiene como respaldo documental las cartas de porte electrónica, que es el único documento respaldatorio del traslado de granos. No se puede trasladar granos con un remito. La certificación primaria de granos, que es el único documento respaldatorio de la titularidad del productor que tiene en depósito de un acopiador o de quien sea los granos. La liquidación primaria de granos, que respalda las operaciones primarias, valga la redundancia. Las operaciones primarias son cuando el que vende es el productor y las operaciones secundarias son cuando el que vende es el operador. Entonces, ¿el productor puede vender con una factura? No. Se instrumenta una liquidación primaria de granos. ¿Y quién la instrumenta? ¿El productor? No, la instrumenta el operador, un acopiador consignatario, un comprador final o el corredor interviniente, pero el corredor interviniente a nombre y por cuenta de tercero, es decir, siempre el que vende es el productor y el que compra es el comprador final o quien sea. En el caso del acopio, el comitente es el comprador y el consignatario es el acopiador. Y de cuando le vende al destino final, el acopiador es el que instrumenta la liquidación secundaria de granos. Dicho todo esto, los acopiadores están diseminados por todo el país que tiene producción agrícola. Entonces, hay un acopiador que tiene el domicilio en la provincia de Buenos Aires y tiene su planta en la provincia de Buenos Aires, pero tiene una planta en la provincia de La Pampa, pero tiene una representación comercial, una oficina comercial en la provincia de Córdoba, por decir un ejemplo. ¿Y dónde vende? Y entrega en Rosario, entrega en Bahía Blanca, entrega en Puerto Quequén, entrega en distintos lugares. Ajá. Y cuando está cosechando un productor de La Pampa, ¿va todo al mismo lugar? Miren, si tengo una planta en La Pampa y ese productor está cosechando húmedo, va a la planta de La Pampa. Y si ese productor está cosechando en condiciones de ser mandado al destino final y el acopiador tiene cupo, lo manda al destino final. Y si ese productor tiene una mercadería que tiene un porcentaje, el 1% más de humedad, que hay un feedlot en la provincia de Buenos Aires que lo recibe, manda a la provincia de Buenos Aires. Y así se va entregando. ¿En qué lo mando? En depósitos. ¿El depósito quién? Al depositario. ¿Quién es el depositario? El acopiador. ¿Dónde está el acopiador? ¿En la planta de él o de terceros, como dice la norma? En cualquiera de esos lugares. Entonces, después, cuando el productor decide vender los granos, no dice el productor, vendeme lo que tengo en tal depósito, vendemos lo que tengo en tal depósito. Le dice, tienen 1000 toneladas depositadas, que el productor
ni le interesa de dónde los tiene depositados, le interesa que los tiene depositado en la firma X, dice vendeme 500. Y el acopiador instrumenta la liquidación primaria de granos. ¿En base a qué? A la certificación primaria de granos que tiene sus calidades y los correspondientes kilos que tiene depositados de cada producto. En ese escenario, el acopiador que decía, tiene que salir a vender. El acopiador lo vendió en el lugar, eso es otra historia. Es independiente la comercialización secundaria de la comercialización primaria. Y empieza a haber algunos otros datos que tienen que ver con la especificidad del comercio. Y uno de los datos es que las liquidaciones primarias de granos, por ejemplo, y las liquidaciones secundarias de granos, siempre tienen un precio de referencia, que no es otro que el precio de cotización que todos vemos diariamente, en función de qué? De un lugar de referencia. Dice precio de referencia y lugar de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que ese precio se paga únicamente en ese lugar de referencia, si los bienes están en ese lugar de referencia. Entonces, en esta cuestión, y como introducción para no cansarlos, pero para que vean cuál es la problemática del acopio, el grano, además, cuando se entrega, el acopiador lo entrega en un destino final, primero sabe, con el vendedor es el grano del acopiador, porque es a nombre propio, y eso sabe que es de distintos productores, pero no sabe de qué productor es. Es decir, el acopiador sabe que tiene certificados de depósito que tiene que respetar, y al productor por ley le tiene que pagar o entregar el mismo tipo de grano, si viene y también lo puede retirar. El productor dice, mira, tengo que darle de comer a mi animal y me llevo grano, me llevo maíz, ese otro que hizo el maíz. ¿Y qué se lleva? ¿Su maíz? Se lleva maíz. Entonces, en ese escenario, tenemos la cuestión de que cuando se comercializa, determinar la base imponible, por un lado, del acopiador consignatario, y por otro lado, asignar a cada jurisdicción la que corresponde en función de la aplicación del convenio multilateral. La base imponible, primer punto, más o menos en todas las jurisdicciones, es la diferencia entre los ingresos del periodo del comisionista y el importe transferido al comité o a los comités. Nosotros acá decimos que la base imponible de la comercialización de granos de un acopiador consignatario es la diferencia entre los montos de las liquidaciones secundarias de granos, ingresos de la consignación, y el importe transferido al comitente. Pero no es la única. ¿Por qué no es la única? Porque en la liquidación primaria de granos, cuando el acopiador le realiza la liquidación primaria de granos, le instrumenta la liquidación primaria de granos al productor, sobre su liquidación, que dice precio de referencia, lugar de referencia, por factor, ¿qué es el factor? La calidad, me da el importe de operación, ese importe de operación es el transferido al comitente. Y sobre ese importe de operación, el acopiador le cobra una comisión, que es un porcentaje que puede ser el 1, el 2, y no más del 2, 2 y pico por ciento. Es decir, eso es una cuestión de pacto entre las partes totalmente libre y no hay nada que lo determine más allá del mercado. Ahí tenemos una parte de la cuestión. Entonces,
¿Cuál es la definición? Y la base imponible del acopiado es la diferencia entre el importe de venta o ingreso de la liquidación de granos y el importe transferido al comité, a los comités. Y a eso hay que sumarle la comisión que está en el rubro comisiones de la contabilidad, respaldado por todas las liquidaciones. Muy bien. Las ventas de las liquidaciones secundarias, ya sabemos cuáles son los importes transferidos al comitente, que es lo que restan de la base imponible. ¿Qué tienen las ventas de ese monto de ingreso del consignatario? Tienen el monto del producto más o menos las calidades, porque ese factor puede ser mayor o menor que el de los productores. Lógicamente, si yo soy acopiador y tengo plantas para acondicionar, para que sea eficiente y el negocio sea rentable, tienen que ser mayores. Entonces tiene un valor que tiene que ver con una tarea de mejoramiento de ese producto. Que si bien cobré el servicio de acondicionamiento porque cobré el proceso de secado, por otro lado el mejoramiento de esa calidad tiene un valor que está incluido en el producto, donde en ese lugar que tuve que entregar la mercadería. Y también puede tener diferencias de precio. Ustedes me dirán, Néstor, ¿cómo diferencia de precio? Y sí, porque no hay temporaneidad, porque además, con la pérdida de identidad, todos los días van variando los precios. Y entonces, si uno se planta hoy en una empresa y se sienta en una empresa y mira, y va a decir, ¿están todas cerradas las consignaciones? No, ninguna. Es decir, siempre hay operaciones pendientes de liquidar. Y puede ser que haya operaciones pendientes de liquidar primarias. ¿Y qué quiere decir esto? Que tengo más secundarias que primarias en tonelajes, o puede ser que haya más operaciones primarias sin liquidar, o puede ser que haya más operaciones secundarias sin liquidar, y eso es que tengo más operaciones primarias liquidadas que secundarias. En una posición de granos, eso hace a que cierre perfectamente desde el punto de vista de la contabilidad, de los reportes que tiene que haber y demás. Pero no es la necesidad de que tantas toneladas tengo que tener compradas y tantas toneladas tengo que tener vendidas. No. Como también en las operaciones secundarias, cuando se hacen los boletos, se dice que el acopiador consignatario vende a nombre propio por cuenta de orden de varios comitentes, pero no detalla el comitente. ¿Por qué? Porque es imposible, porque hay una pérdida de identidades soberana. Cuando llegamos a ese escenario, ese acopiador que sucintamente indiqué, seguramente tiene ingresos de mercadería de La Pampa, de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires, venta en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, es decir, en distintos lugares. Ajá. Entonces ahí viene cuando nosotros tenemos que empezar a distribuir las bases imponibles. Y desde el año 2004, 2005, el primer trabajo nuestro fue en el 2005, en la Comisión Arbitral, sobre la base de que la Comisión de Impuestos de la Federación de Acopiadores, trabajamos con los 18 centros que están diseminados por todo el país, lógicamente vamos teniendo las realidades de cada lugar, la especificidad de cada lugar. Y de eso hacemos una cuestión núclea. Y entonces tenemos claramente dos posibilidades. Por un lado, lo que dice el artículo 11, y por otro lado, lo que dice el régimen general del artículo. Entonces, ahí nos encontramos claramente con la situación que
es asignar al ingreso del acopiador consignatario, que no es otra cosa que la diferencia entre las ventas o ingresos por ventas en consignación e importe transferido al comitente, más las comisiones, ¿a qué jurisdicción corresponde? Cuando llegamos a analizar todas las cuestiones, nosotros vemos que aplicar el artículo 11 se generan tremendísimas dificultades, primero para decir dónde está radicado el bien en el momento de la comercialización. Y hay muchas veces que no sabemos. Es imposible de determinarlo. Tenemos que tomar una cuestión. Y por otro lado, aplicar el artículo 11 en todo este proceso, donde hay componentes de venta del valor del producto que son propios de la actividad del acopio, hemos llegado siempre a la misma conclusión, que la actividad del acopio excede al artículo 11. Y al exceder al artículo 11, nosotros entendemos que tenemos que utilizar, y lo entendimos siempre, el régimen general del artículo 2. ¿Y por qué excede? Porque la verdad que no es, yo digo, el artículo 11 está muy bien legislado para la generalidad de los intermediarios, pero no es lo mismo todos los intermediarios. Siempre me voy a los extremos con este análisis y digo, miren, vamos a suponer un intermediario que sea un rematador, una inmobiliaria con su sede en la ciudad de Buenos Aires y vende un campo en la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde está radicado el bien? No hay duda. ¿Dónde está la sede? No hay duda. Extremo. El acopio, con todo lo que les acabo de contar, es el otro extremo. No tiene absolutamente nada que ver. Y además, cuando vamos a la aplicación del régimen del convenio multilateral, nos chocamos fundamentalmente con las decisiones de la comisión arbitral, de la comisión plenaria y las posiciones de cada jurisdicción. ¿Y qué tenemos para decir de eso? Para decir de eso tenemos claramente una visión de unas decisiones totalmente pendulares de la comisión arbitral y de la comisión plenaria, donde ante las mismas situaciones toman una posición para un lado o toman otra posición para otro. Y desde las jurisdicciones provinciales tenemos para decir que como cada una toma la posición que quiere, está anarquizado el convenio multilateral en función de estas dos situaciones. Como algún ejemplo, miren, en un momento venía la provincia de Buenos Aires, que fue la que arrancó con estos problemas básicamente, y decía, a ver, ¿cómo determinó la base imponible de la consignación? Nosotros decíamos, miren, en base a toda esta cuestión lo hacemos por artículo 2. ¿Y por qué lo hacemos en artículo 2? Porque la territorialidad está en función de los gastos que genera en cada jurisdicción y que de hecho cada acopiador que trabaja en cada jurisdicción desde un punto de vista u otro tendrá un nivel de gasto que corresponde. El que tiene la planta en una jurisdicción o en dos jurisdicciones tendrá más gasto que el que tiene una administración solamente, porque se venden en distintas jurisdicciones y tienen efectos en todas esas jurisdicciones. Y lo más contundente y lógico que tiene este sistema
de determinar la base imponible del acopiador consignatario para nosotros es el que con creces genera las bases imponibles sobre los que tiene efecto la comercialización del acopiador y la gestión del acopiador de granos. Y vino la provincia de Buenos Aires y dijo, a ver, un acopiador de granos con sede en la provincia de Buenos Aires, donde la mayoría de sus clientes son de la provincia de Buenos Aires, y vende un altísimo porcentaje con entrega en Santa Fe, por un precio de referencia en Santa Fe y con los bienes puestos en Santa Fe, hay que aplicar el artículo 11. Ajá, ¿y cómo lo aplica? El origen de la mercadería, provincia de Buenos Aires, 80%. Sede de la administración de la empresa, provincia de Buenos Aires, 20% más, 100% para la provincia de Buenos Aires. En el acto, nosotros dijimos, señores de ARBA, esto no es artículo 11. El artículo 11 dice otra cosa. El artículo 11 es clarito, dice bienes radicados o situados en una jurisdicción y la sede en otra jurisdicción. Usted directamente está diciendo que la radicación o estar situado es el origen. No. ¿Sabe cuál dice el origen? El artículo 13. Y el artículo 13 que se le aplica a los productores es clarito, el origen. Y donde tiene el campo, donde produce, de donde sale, se lleva el 85%. Entonces, esto fue grave, pero más grave fue lo de la comisión arbitral. Con la resolución 4 del 2021, ¿no es cierto? Donde lo único que hizo, entre otras cosas, es ratificar esta posición de la provincia de Buenos Aires. Y cuando yo veo la interpretación que hace la comisión arbitral y el artículo 13, como bien dice Bulit Goñi en un escrito, modificó el artículo 13, esa resolución. Y la comisión arbitral no está para modificar, está para interpretar. Es mi criterio. Y ese criterio de la Comisión de Impuestos de la Federación de Acopiadores. Estimado Néstor, veo que tenés ya todo planteado sobre la mesa. Te pediría que vayamos resolviendo la exposición por una cuestión de tiempo, nada más, porque realmente es un gustazo escucharte. Bueno, lo termino. Entonces, para terminar, nosotros no podemos tener a las empresas en un vaivén de que no saber qué es lo que está haciendo bien o qué está haciendo mal, donde la determinación de una cuestión es nada más y nada menos que exponerla a contingencias de valores muy, muy importantes, que da mucho para hablar. Entonces, el régimen general, para nosotros en el acopio de granos, permite la posibilidad real y cierta de la determinación de las bases imponibles. Por supuesto, simplifica su control. Entonces, desde el 2005 venimos aplicando el régimen general y vamos a seguir aplicando el régimen general y estamos discutiendo siempre el régimen general, pero con un concepto que quiero que quede bien claro. No estamos poniéndonos en el lado, ni en un lado ni en el otro de la doctrina. Sabemos que hay dos doctrinas. No decimos que el principio rector es el artículo 2, ni decimos que primero hay que analizar el artículo 11. No renegamos ni del artículo 2 ni del artículo 11. Decimos, ¿por qué? Porque no queremos que nos le pase a los demás lo que nos pasa a nosotros. Que la generalización hace que impacte de esta manera. Y el artículo 11 es perfectamente determinable y aplicable en el corretaje de granos
o en los consignatarios de Hacienda, porque son totalmente diferentes las actividades a las nuestras, está bien. Nosotros vamos por la doctrina de la tipicidad y de la especificidad del comercio de granos en el acopiador de granos, que es relevante a punto tal que todo el comercio de granos tiene tratamientos especiales. Por ejemplo, en AFIP, primero el registro fiscal de operadores de granos, después el CISA con toda la instrumentación documental que corresponde, que no tiene nada que ver con el resto, que podemos tener opiniones, pero que es específica. Y quiero hacer un párrafo definitivo que tiene que ver con lo que vos dijiste del fallo INTAC. A mí me preocupa mucho el fallo INTAC. ¿Por qué? Porque nuevamente la comisión arbitral, pero ahora ya no por el lugar de radicación de los bienes, sino por la sede, vuelve a reformar el convenio multilateral al artículo 13 con dos cosas que son básicas y concretas. Una, que dice que hay dos sedes. Bueno, es decir, no me voy a meter en el tema de los corredores, pero el convenio multilateral, el artículo 13, dice la sede en una jurisdicción y el bien radicado en otra. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que cuando le dice cómo tiene que distribuir el 20% de la sede, indica que tiene que ser en función a los gastos de cada una, igual que el artículo 2. Mezcla, digamos, conceptualizaciones del artículo 2 con el artículo 13. Y hay otro dato que no es menor en ese fallo, que tiene que ver, básicamente, y con esto termino, no los quiero cansar, pero es para seguir trabajando, que tiene que ver con los resultados del mercado a término, donde dice que son contratos, no son bienes, y por lo tanto no corresponde aplicar el artículo 11 y tienen que aplicar el régimen general. Eso es lo que dice. Yo le voy a contar concretamente lo que es, pero además dice, perdón, y esto es lo clave, que son para arbitrar, son operaciones de arbitraje. ¿Qué es una operación de arbitraje en el convenio en el comercio de granos? Es arbitrar el precio. ¿Y el precio de qué? De los productos. ¿De qué producto? De los granos. Entonces, en nuestra concepción, cuando se arbitra el acopiador consignatario, lo que está arbitrando es el precio de los granos que está comercializando. Y de hecho tiene un mayor valor ese grano. Es un tema que lo deja abierto porque por lo menos es opinar. Muchas gracias y disculpen que haya sido tan extenso. No, muchísimas gracias a vos, Néstor, realmente muy, pero muy claro, creo que abunda en el detalle y en la precisión de la actividad, para los que no los conocen tanto, como así también para aquellos que están ejerciendo la actividad permanentemente, y creo que es una línea que es muy útil, ¿bien? Y hacerla desde esta casa. Seguramente, como vos bien planteás, esto recién comienza, o es una ardua tarea en la cual hay que avanzar, sobre todo dando precisión, ¿no? Pero como digo yo, o es la intención de nosotros como organizadores, ir a la cuestión, ir al contador, ir al conocimiento de la actividad. Bien, no se puede resolver sin tener un claro conocimiento de la actividad en temas tan delicados como es la atribución de ingresos en materia del convenio multilateral.